Bueno, vamos a tratar de ver ahora el riesgo cardiometabólico y la relación entre insulinoresistencia y procesos de aterosclerosis. En definitiva, vamos a ver conceptos sobre síndrome metabólico, cuál es la utilidad del mismo y de insulinoresistencia. Estamos ante un verdadero problema. ¿Y cuál es este problema? Que las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de morbimortalidad en la población general y más en diabéticos. Las enfermedades cardiovasculares son responsables del 80% de las muertes de los diabéticos. La gran mayoría, la inmensa mayoría, por enfermedad coronaria y un 25% por enfermedad vascular periférica. La mortalidad por eventos cardiovasculares es el doble versus los pacientes no diabéticos. ¿Cuáles son las causas para el aumento global de la enfermedad cardiovascular? La disminución de las enfermedades infecciosas y otras enfermedades en niños, lo cual hace que haya personas o más personas de mediana y avanzada edad. El cigarrillo, el aumento del consumo de cigarrillo, la urbanización que trae aparejado una disminución de la actividad física diaria, un aumento del consumo de grasas y un aumento del estrés psicosocial. Esto va a traer aparejado un aumento de la obesidad y esto a su vez una dislipemia, disglucemia e hipertensión arterial. Entonces, ¿con qué armas contamos los médicos? Ahí tenemos el síndrome metabólico. El síndrome metabólico tiene una prevalencia en general de 20 a 25% variando los países y los grupos étnicos. La probabilidad de muerte es 2 veces mayor. La probabilidad de infarto agudo miocardio o ACV es 3 veces mayor. El objetivo es identificar a personas con mayor riesgo de hacer o de producir eventos cardiovasculares. En cuanto a la historia, comenzó quizá con Killing en 1920, que había determinado la presencia de hipertensión, hiperglucemia y gota. Bagué en 1940 le dio mucha importancia a la obesidad central. Riven en 1988 al síndrome X y Kaplan en 1989 lo denominó el cuarteto de la muerte. Tiene muchas denominaciones, algunas más comunes que otras. Por ejemplo, síndrome plurimetabólico, síndrome X, cuarteto de la muerte, síndrome metabólico simplemente, síndrome de insulinoresistencia, síndrome dismetabólico y síndrome cardiometabólico. Son todos sinónimos. El síndrome metabólico es una condición patológica vinculado a la resistencia a la insulina y a la hiperinsulinemia. Está asociado a un alto riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 y enfermedad cardiovascular aterosclerótica. La resistencia a la insulina, ¿qué es? Es una condición caracterizada por una menor actividad biológica de la insulina. Esta insulinoresistencia se expresa en diferentes acciones metabólicas. Esta resistencia a la insulina está presente en más del 80% de los obesos. La obesidad visceral es el principal factor productor de insulinoresistencia.
y el sedentarismo, tabaquismo y medicamentos facilitan la presentación de la insulinoresistencia. Esta insulinoresistencia tiene factores genéticos como son las mutaciones raras del receptor de insulina, del transportador de glucosa, señales intracelulares no identificadas y factores adquiridos como la sobrealimentación, el sobrepeso, la inactividad o el sedentarismo, el uso de cigarrillo, la edad, a mayor edad, más insulinoresistencia, medicamentos como los glucocorticoides, glucotoxicidad, producida por la glucemia alta, y ácidos grasos libres, cuyo aumento produce insulinoresistencia. Estos son los factores entonces que conducen a la resistencia a la insulina. Y como habíamos dicho ya, dependiendo también de la edad y en general la prevalencia del síndrome metabólico está en 24-23%, por eso decíamos entre un 20 y un 25%. Digamos entonces que este síndrome metabólico fue estudiado por muchas entidades. Yo he recogido acá los datos de las principales, quizás, como la Organización Mundial de la Salud, la IDF y el ATP3. La Organización Mundial de la Salud habla de la presencia de intolerancia a la glucosa o diabetes y la presencia de insulinoresistencia determinado por el OMA, más dos o más factores de riesgo de los que vamos a mencionar. La IDF dar mayor importancia a la obesidad central por grupos étnicos, más dos o más de los factores de riesgo que veremos. Y el ATP3, tres o más de los factores de riesgo. Y en este aspecto, la presencia de tensión arterial más de 130-85, con pequeñas variantes entre cada una de las entidades, triglicéridos más de 150, colesterol HDL menos de 40 en el hombre y 50 miligramos por ciento en la mujer, la circunferencia abdominal más de 94 en el hombre y 80 en la mujer, la glucemia en ayunas mayor de 100. Por ejemplo, la OMS le da importancia al índice de masa corporal mayor de 30 kilogramos por metro cuadrado de superficie y también a la microalbuminuria mayor de 30 miligramos de albuminuria por gramo de creatinina. Bueno, entonces, haciendo un pequeño repaso, la OMS es fundamental la presencia de insulinoresistencia. Lo ideal sería valorado por el CLAMP, euglucémico hiperinsulinémico, pero esto se hace prácticamente únicamente en investigación. Por eso habíamos mencionado la insulinoresistencia valorado por el OMA, por el índice de cintura-cadera y la presencia de microalbuminuria también le da mucha importancia. El ATP3 tiene la ventaja que no es glucosa céntrico, es decir, no depende de la presencia de glucosa alta o algo elevada. Y la IDF le da mucha importancia a la obesidad por grupos étnicos. Entonces, lo que mata engorda. Acá vemos algo porque estamos mostrando estas imágenes porque la obesidad, sobre todo la obesidad central, la obesidad visceral, es fundamental para producir insulinoresistencia en un proceso que ya vamos a ver. Y también la actividad física es fundamental, pero no la que estoy mostrando ahora, donde la señora le dice, mire usted doctor, el niño está todas las tardes con deportes, y el médico contesta precisamente ayer mismo
le compramos otra PlayStation para que juegue al básquet. Esta no es la actividad física, por el contrario, es realmente dañina si se pasa en la cantidad de horas necesarias. Bueno, vamos a seguir teniendo en cuenta la definición y el diagnóstico, ya que tanto la Organización Mundial de la Salud como la IDF o el panel ATP3 coinciden básicamente en los componentes centrales, que son la obesidad, la insulinoresistencia, la dislipemia y la hipertensión arterial. Y aquí, indudablemente, tenemos que hacer o resaltar que es muy importante la obesidad visceral en la producción de todas las situaciones que nos llevan a la aterogénesis de esa persona, de ese paciente diabético, intolerante o incluso no diabético. Ya que el doctor Elliot Joslin dijo, y como ya lo vimos en las clases donde fundamentamos el uso de antidiabéticos orales, varias de estas diapositivas ustedes ya las han visto cuando vimos los fundamentos del uso de hipoglucemiantes orales. Como les decía, dice el doctor Joslin, el diabético inicia su enfermedad por un exceso de grasa y el diabético muere por un exceso de grasa. La obesidad, con sus factores genéticos y ambientales que llevan a la insulinoresistencia, producen un estado proinflamatorio, protrombótico, habitualmente un aumento de la presión arterial y de la dislipemia aterogénica. Esto en su conjunto se llama adiposopatía y entendemos por adiposopatía simplemente el cambio conceptual desde la cantidad de grasa hacia la funcionalidad de ese tejido adiposo en la evaluación de las alteraciones metabólicas que habitualmente acompañan a la obesidad. Porque la grasa ya no es lo que era antes, es ahora, se sabe, un verdadero órgano endocrino, y tenemos que los ácidos grasos libres que circulan por la lipoproteína lipasa se desprenden de los kilomicrones de las VLDL, de los triglicéridos, y van a pasar dentro del adipocito, donde estos ácidos grasos libres se unen al glicerol para formar grasas neutras, es decir, triglicéridos. Luego, por la lipasa tisular hormonosensible, se desprenden estos grasos libres, estos ácidos grasos libres, y van a la circulación donde circulan precisamente, y valga la redundancia, unidos a la albúmina. ¿Y qué pasa con estos ácidos grasos libres en la circulación? Van a ir por la circulación portal hacia el hígado y por la circulación sistémica al tejido celular subcutáneo, agrandándolo al mismo. Y acá tenemos y podemos ver que el adipocito sensible a la insulina es el adipocito más chico. En cambio, a medida que el adipocito es grande, es distendido, se hace más insulinoresistente, tiene apoptosis, necrosis e inflamación. Es decir, el adipocito chico no es el problema es el adipocito distendido. La obesidad no aumenta el número de adipocitos, sino el tamaño de estos adipocitos. El número de adipocitos aumenta en la infancia y en la adolescencia,
y queda fijo en los adultos mayores de 20 años. Lo que varía es el tamaño de los adipocitos. El aumento de peso aumenta el tamaño del adipocito, pero no el número de estos adipocitos. El 10% de los adipocitos se renueva cada año. Y acá podemos volver a ver incluso que lo que decíamos antes, que el adipocito distendido produce insulinoresistencia, lipólisis, libera y transloca ácidos grasos libres, produce necrosis y apoptosis, cambia la función secretoria y produce resistencia a la insulina y un estado proinflamatorio. Y estos ácidos grasos libres que se desprenden de ese adipocito grande distendido van a ir a ubicarse al músculo, donde generan insulinoresistencia, al hígado, donde producen un hígado graso, a la célula beta, donde producen beta-lipotoxicidad y alteración de la secreción de insulina. Entonces, la obesidad inflama, es como que la obesidad inflama la grasa. Se asocia con una inflamación, entonces, la obesidad leve y crónica del tejido adiposo, que es lo que se denomina adipositis. Aumenta la proteína quimiotáctica de los monocitos, aumenta de macrófagos reclutados y de citoquinas proinflamatorias. Este tejido adiposo, que como habíamos dicho es un verdadero órgano endocrino, entre otras citoquinas y hormonas, produce, cuando hay insulinoresistencia, un aumento de ácidos grasos libres, un aumento de la leptina, un aumento de la angiotensina 2 que puede llevar a la hipertensión arterial, un aumento del PAI-1, el inhibidor del activador del plasminógeno, lo que justifica el estado protrombótico, aumento de la TNA-alfa, citoquina muy importante en la insulinoresistencia, aumento de la resistina y disminución de la adiponectina, que es la hormona sensibilizadora por excelencia. Y aquí podemos ver cómo la obesidad del hombre es una obesidad de cuerpo superior, obesidad central, en un marco de insulinoresistencia. En cambio, en la mujer es la obesidad en forma de pera, obesidad también denominada ginoide, porque es de las caderas hacia abajo. Y acá tenemos esta adiposidad visceral, que es la que produce entonces la grasa ectópica en músculo y en hígado. En músculo produce insulinoresistencia, en hígado, hígado graso, pero en general pueden alojarse en cualquier órgano de la economía humana. Los grasos libres. La circunferencia de cintura es muy importante. En los hombres, el riesgo alto ya es cuando es superior a 94 y en mujeres superior a 80. Y el riesgo muy alto es cuando en hombres es superior a 102 centímetros y en mujeres 88 centímetros. La encuesta NANES-3 demostró que a medida que aumenta el índice de masa corporal, correlaciona directamente con los factores de riesgo. Y la circunferencia abdominal también correlaciona con los factores de riesgo. La obesidad abdominal, es decir, el perímetro de cintura, también correlaciona con el riesgo relativo de enfermedad coronaria y el riesgo relativo de diabetes tipo 2. Quiere decir que a mayor perímetro de cintura aumenta el riesgo de enfermedad coronaria
y de diabetes tipo 2. Y aquí tenemos un corte tomográfico de un individuo no diabético y su grasa visceral, y de un individuo diabético con un enorme y visible aumento de la grasa visceral. Y tenemos dos personas, una de origen europeo, que corre maratones, y uno de origen asiático, que corre solamente para captar o para tomar el ascensor, es decir, es sedentario. Ambos tienen exactamente el mismo índice de masa corporal, pero el que corre, el que no es sedentario, tiene 9% de grasa corporal, y mientras que el que es sedentario tiene 21% de grasa corporal. Por lo tanto, eso de que yo soy flaco y entonces debo ser sano, no es lo adecuado, no es lo que hoy se considera correcto. Bueno, la secuencia que habitualmente vemos en consultorio y vinculado a la resistencia a la insulina, en primera instancia, una célula beta competente reacciona produciendo una hiperinsulinemia. Esta hiperinsulinemia logra mantener los niveles glucémicos dentro de límites normales, y recién cuando se produce la disfunción de la célula beta, en la que influyen factores genéticos y ambientales o ambientales, ahí se produce la intolerancia a la glucosa, hay una inadecuada respuesta insulínica, y entonces se produce la intolerancia a la glucosa o la diabetes tipo 2, en los términos de lo que es una verdadera catástrofe desde el punto de vista de las enormes complicaciones micro y macrovasculares que tienen los pacientes diabéticos. ¿Y qué pasa cuando estamos en presencia de una insulinoresistencia influida, como hemos visto, por factores genéticos o ambientales? En primera instancia, el adipocito reacciona con aumento de ácidos grasos libres y de interleuquina 6, aumento de TNA-alfa, aumento de la resistina y disminución de la hormona sensibilizadora por excelencia, que es la adiponectina. A nivel del músculo, la insulinoresistencia produce una menor captación de glucosa, y a nivel hepático hay un aumento de la producción hepática de glucosa, de las VLDL, un aumento de las LDL y de una disminución de las HDL, aumento de proteína C reactiva, aumento del fibrinógeno y aumento del PAI-1, es decir, del inhibidor del activador del plaminógeno 1, lo cual puede tener que ver con fenómenos de tipo trombótico. Esto produce o conduce a la hiperglucemia. Y luego existen alteraciones a nivel del endotelio, donde hay una disminución del óxido nítrico, un aumento en el endotelio de las moléculas de adhesión, un aumento del TNF-alfa, que es una citoquina proinflamatoria, y un aumento también del PAI-1. En las plaquetas, una hiperagregación plaquetaria, en el riñón, un aumento de la microalbuminuria y un aumento de la uricemia. Y en el sistema nervioso simpático, un aumento del tono simpático, y todo esto conduce a un riesgo cardiovascular aumentado, donde influye
la otra vertiente de la hiperglucemia. Es decir, estos fenómenos se producen todos como consecuencia de la insulinoresistencia, actuando a nivel del adipocito, del músculo, del hígado, del endotelio, de las plaquetas, del riñón y del sistema nervioso central. Lo cierto es que la obesidad, como se marca acá, conduce a resistencia a la insulina, síndrome metabólico, diabetes tipo 2 y enfermedad cardiovascular. Bueno, lo que es la denominación de riesgo cardiometabólico, donde influyen la diabetes, la dislipidemia, esta vez no relacionada al síndrome metabólico, la hipertensión arterial, el cigarrillo, la edad y el sexo masculino. Por otro lado, la insulinoresistencia que deriva de esa obesidad visceral, muy frecuentemente acompañada de hiperinsulinemia, lo que produce triglicéridos elevados con HDL baja, intolerancia a la glucosa o diabetes propiamente dicha, aumento de la presión arterial, aumento de la trombosis o un estado protrombótico, proinflamatorio, aumento de la ApoB, de las LDL pequeñas y densas. Todo lo cual produce entonces un riesgo cardiometabólico global, y la diabetes también, por los mecanismos que hemos visto, conduce a la enfermedad cardiovascular. Por otro lado, entonces, la célula adiposa desprende, en presencia siempre de insulinoresistencia, desprende ácidos grasos libres y forma dentro del hígado triglicéridos, ApoB, aumento de las VLDL. Esto produce una secreción hacia la circulación de VLDL aumentadas y aparece la proteína transportadora de ésteres de colesterol, que tiene una función: ceder triglicéridos provenientes de esas VLDL a las LDL y transportar ésteres de colesterol en camino inverso hacia las VLDL. Y sucede lo mismo con las HDL. Todo esto por acción enzimática, lipoproteína lipasa hormono sensible, producen entonces LDL pequeñas y densas. Por otro lado, el ATP3 demostró que reducir el nivel de LDL disminuye el riesgo de enfermedad coronaria, y precisamente el riesgo de enfermedad coronaria se reduce un 30% por 30 miligramos de disminución de la LDL. Y acá vemos que el endotelio sano se caracteriza por dilatación, o produce la función de dilatación de las arterias, arteriolas fundamentalmente, inhibición de factores de crecimiento, antitrombótico, antiinflamatorio y antioxidante. Todas estas funciones son propias o le son propias al óxido nítrico. Cuando el endotelio está enfermo, hay vasoconstricción, hay aumento de factores de crecimiento, un estado protrombótico, proinflamatorio y prooxidante. Entonces vemos que es desde ese tejido adiposo visceral, con un cierto grado de inflamación, lo que se denomina adipositis,
produce primero una serie de citoquinas proinflamatorias que van a ir al hígado en un marco de insulinoresistencia y de inflamación también, producen un aumento de la proteína C reactiva. Y acá podemos ver que la proteína C reactiva, a medida que aumenta el número de componentes del síndrome metabólico, es decir, de los factores de riesgo. En cuanto a la célula adiposa e hipertensión, digamos que la grasa visceral produce un aumento en la circulación portal de ácidos grasos libres, una disminución del clearance de la depuración hepática de insulina. Esto produce un aumento de la insulinemia, de la insulina plasmática, y esto produce a nivel renal un aumento de la reabsorción tubular de sodio, generando una cierta hipertensión. Pero por otro lado, la grasa visceral produce angiotensinógeno, que va a producir luego angiotensina 1 y angiotensina 2, lo cual contribuye, ¿no es cierto?, a través de su vasoconstricción con la hipertensión arterial. Entonces vemos cómo a partir de ese tejido, de esa grasa visceral, se generan, por un lado, citoquinas proinflamatorias, proteína C reactiva, que es lo que el indicador, el marcador, y también un estado de hipertensión. Y acá podemos ver una arteria sana y una arteria con una placa notable de ateroma. Y cómo achica la luz vascular. Acá podemos ver en el estudio Kuopio cómo el síndrome metabólico, la presencia del síndrome metabólico, aumenta la mortalidad cardiovascular y la mortalidad total. Y en el estudio WOSCOPS, cómo a medida que aumentan los rasgos del síndrome metabólico o los factores de riesgo que constituyen el síndrome metabólico, aumenta la posibilidad de tener un evento coronario. El estudio de la resistencia a la insulina por el modelo de OMA, insulinoresistencia, es un modelo matemático que mide la homeostasis de la glucosa por acción de la insulina. Solo se necesita una muestra de sangre en ayunas. Este estudio entonces de OMA o de la insulinoresistencia medido por OMA es un modelo computarizado. Se mide o se determina midiendo la insulina basal, microunidades por mililitro, por la glucemia basal en milimoles, dividido 22.5. O puede ser alternativamente la insulina basal, también medida en microunidades por mililitro, por la glucosa basal, esta vez en miligramos por ciento, dividido por 405. El estudio entonces de la insulinoresistencia medido por el modelo de OMA es accesible, es útil en estudios de gran escala y para comparar poblaciones. El CLAM que se utiliza en investigación refleja la insulinoresistencia muscular, mientras que el OMA refleja la insulinoresistencia hepática. Una alternativa valiosa respecto a las técnicas más sofisticadas como la que mencionamos, el CLAM, y que también es más trabajosa en la medición de la insulinoresistencia. Bueno, el síndrome metabólico como predictor de enfermedad cardiovascular, el riesgo relativo
ha aumentado 2 veces, es decir, que el síndrome metabólico como predictor de enfermedad cardiovascular es realmente 2 veces mayor. Y de diabetes tipo 2, el riesgo relativo aumenta 5 veces. Riven, que es, como vimos en la historia, en 1988 denominó al síndrome metabólico como síndrome X, hace los siguientes planteos. ¿Por qué son 5 los criterios estrictos del síndrome metabólico? Si el índice de masa corporal correlaciona con cintura-cadera y es más simple y fácil que la circunferencia abdominal, ¿por qué no fue incluido? Si la glucemia en ayunas tiene poca sensibilidad para identificar la insulinoresistencia y es mayor la sensibilidad con las pruebas oral de sobrecarga de la glucosa, ¿por qué no fue incluida? Y la hipertensión, no más del 50% de los hipertensos son insulinoresistentes. El mismo Riven plantea que en cuanto a la insulinoresistencia, 1/3 de la población sana es insulinoresistente. El San Antonio Heart demuestra que la hipertensión y HDL bajo son tan importantes como el síndrome metabólico global. Y la obesidad no es un componente porque no es producido por la insulinoresistencia y sí genera insulinoresistencia. Es decir, el planteo de Riven y otros autores es decir que en realidad los componentes del síndrome metabólico individualmente son tan o más predictores que globalmente el diagnóstico de síndrome metabólico. Otros cuestionamientos al diagnóstico del síndrome metabólico que hace el conocido autor Richard Kahn. En primera instancia, él plantea si la insulinoresistencia es el core o la parte fundamental del síndrome metabólico, ¿por qué no se consideró la edad? Ya que es sabido que a medida que aumenta la edad, aumenta la insulinoresistencia. En segunda instancia, si los componentes protrombóticos y proinflamatorios son tan importantes, ¿por qué no se incluyó en el diagnóstico estos dos ítems? También la Asociación Americana de Diabetes y la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes hacen un resumen de los cuestionamientos diciendo que los criterios del síndrome metabólico, del diagnóstico del síndrome metabólico, son ambiguos y poco claros. Los puntos de corte son arbitrarios. Excluye la PCR y la adiponectina. Los componentes individuales son más predictores que la suma que constituye el síndrome metabólico. Es decir, que cada uno de los componentes del síndrome metabólico son más predictores que el propio síndrome metabólico globalmente hablando. Evitar los rótulos y todos los factores de riesgo deben ser individuales y agresivamente tratados. Planteos clínicos con ejemplos. En primer lugar, tenemos un paciente con sobrepeso, una glucemia en ayunas de 105 miligramos por ciento y una presión arterial sistólica de 145. Constituye un síndrome metabólico. Segundo caso es un paciente obeso, ya directamente diabético y con una presión arterial sistólica de 165 milímetros de mercurio. También constituye un síndrome metabólico.
Entonces, ¿tienen ambos, nos preguntamos, ¿tienen ambos el mismo riesgo? Acá tenemos otros ejemplos. Un hombre de 55 años con sobrepeso e hipertensión arterial sin otro factor de riesgo. No actuamos a pesar de que no constituye un síndrome metabólico. El cuarto ítem son 2 pacientes de sexo masculino con hipertensión arterial y triglicéridos elevados, pero uno de ellos tiene un colesterol HDL de 38 miligramos por ciento y el otro con 42 miligramos por ciento. Entonces, este último, el de 42 miligramos por ciento, no reúne los criterios del síndrome metabólico. Entonces, nos preguntamos si no lo debemos tratar, a pesar de que tiene hipertensión arterial y triglicéridos altos. Desde hace miles de años, el estilo de vida ha ido cambiando, se ha ido occidentalizando, urbanizando, hasta llegar a lo que vemos ahí y otros ejemplos, como los que ustedes están viendo, que son verdaderamente cambios de estilo de vida que han llevado al hombre al sedentarismo a veces casi absoluto. Lo cierto es que diagnosticar el síndrome metabólico, más allá de las controversias, es predictor de diabetes tipo 2 y eventos cardiovasculares y sirve precisamente para promover modificaciones en el estilo de vida. Y voy a cerrar con una frase de John Fitzgerald Kennedy. Él dijo: "No es suficiente para una gran nación agregar nuevos años a la vida. Nuestro objetivo debe ser agregar nueva vida a estos años". Nada más y muchas gracias.